Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un suceso que, al parecer, dejó a una de nuestras actrices favoritas, Anne Ercel, completamente en shock. Estamos hablando de un auténtico escándalo que tuvo lugar nada más y nada menos que en un barco, y para añadirle más intriga, parece que la verdad oculta detrás de todo este revuelo es realmente impactante. Sé que a muchos de ustedes les encanta seguir de cerca la vida de las celebridades, y esta historia tiene todos los ingredientes para ser jugosa y reveladora. Así que si eres fan de Anne Ercel, si te gusta el drama de la vida real, o simplemente si te gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo, te aseguro que este vídeo te va a mantener pegado a la pantalla. Antes de empezar, y para no perderte ninguna de nuestras futuras exclusivas y primicias, te invito encarecidamente a que le des a ese botón de asterisco suscribirse que ves por ahí abajo. Es gratis y nos ayudas muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. También activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No querrás perderte nada. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy es digno de una telenovela. El título lo dice todo. Anne Ercel, escándalo en el barco, la verdad oculta que la dejó en shock. Y sí, vamos a ir directo al grano. Hay rumores, hay filtraciones, y hay una historia detrás de una fotografía o una situación específica que, según se cuenta, puso a Anne Ercel en una posición muy incómoda, al punto de dejarla visiblemente afectada, en shock. Pero, ¿cuál es esa verdad oculta? ¿Qué sucedió realmente en ese barco? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Vamos a desglosar cada pieza de este fascinante rompecabezas. Para empezar, es importante contextualizar. Anne Ercel es una figura pública muy querida y admirada. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en una estrella a nivel internacional, especialmente en Latinoamérica, donde sus producciones turcas han arrasado. Sin embargo, como suele ocurrir con las figuras de su calibre, su vida personal siempre está bajo la lupa de los medios y del público. Cada paso que da, cada aparición, cada relación, es analizada y comentada. Y este incidente no fue la excepción. Se habla de un evento, probablemente una celebración, una fiesta o un viaje en yate, donde se encontraba Anne. La información que ha llegado a nosotros sugiere que la situación se tornó inesperada y, francamente, bastante desagradable para ella. Los detalles iniciales que circularon hablaban de una fotografía comprometedora, o quizás de una conversación privada que fue expuesta de forma malintencionada. La cuestión es que, al parecer, Anne se vio envuelta en una situación que la tomó por sorpresa y que, por su naturaleza, la dejó helada. La clave de este escándalo y donde reside el verdadero shock, está en la asterisco verdad oculta. Esto implica que lo que se vio o lo que se filtró inicialmente no era la historia completa, o quizás era una versión distorsionada de los hechos. A menudo en el mundo del entretenimiento, las apariencias engañan, y lo que parece ser un simple error o un malentendido puede tener ramificaciones mucho más profundas y oscuras. Vamos a intentar reconstruir los hechos basándonos en las filtraciones y los rumores más creíbles. Se dice que en este barco había varias personas, algunas de ellas también figuras públicas o personas cercanas al círculo de Anne. La situación que provocó el shock no fue un evento aislado, sino más bien una revelación, un descubrimiento. Quizás Anne se enteró de algo que la afectaba directamente, algo que involucraba a alguien en quien confiaba, o algo que ponía en riesgo su imagen pública o su reputación. Los rumores más persistentes apuntan a una posible traición, o a la exposición de información confidencial. Imaginen la escena. Un ambiente aparentemente relajado, música, risas, el sol brillando sobre el mar. Y de repente una bomba. Una conversación escuchada, un mensaje leído por error, una fotografía reveladora que alguien tomó sin su consentimiento y luego la compartió. La naturaleza exacta de lo que vio o escuchó Anne es lo que mantiene el misterio, pero la intensidad de su reacción sugiere que fue algo personal y profundamente hiriente. Podría tratarse de una relación secreta que salió a la luz de la peor manera posible. O quizás de comentarios maliciosos o difamatorios que se hicieron sobre ella a sus espaldas, y que ella tuvo la mala fortuna de descubrir en ese preciso momento y lugar. La posibilidad de que se tratara de información relacionada con su carrera también está sobre la mesa. Tal vez un trato comercial que se estaba gestando, o una oferta laboral que se vio comprometida por una filtración inesperada. Una de las teorías que ha cobrado fuerza es que la fotografía o el incidente en cuestión no se trataba
de Ande directamente, sino de alguien muy cercano a ella, y que al descubrirlo, ella quedó en shock por la implicación o la gravedad de la situación. Por ejemplo, si se trataba de una pareja o un amigo cercano, y la situación revelaba un comportamiento poco ético o una infidelidad, la reacción de Ande sería comprensible. Otra hipótesis es que la verdad oculta tiene que ver con un secreto familiar o personal que ella creía seguro, y que de alguna manera se vio expuesto en ese entorno. Cuando una persona pública, por más fuerte que parezca, se enfrenta a la exposición de algo íntimo y privado, el impacto puede ser devastador. Los detalles específicos son escasos, y esto es lo que alimenta la especulación. Sin embargo, la consistencia en los reportes sobre la reacción de Ande, el shock, la sorpresa, la visible incomodidad, nos hace pensar que algo realmente serio debió haber ocurrido. No se trataba de un simple malentendido o de un pequeño desliz. Era algo que la golpeó en un nivel más profundo. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, y aunque vivan bajo los reflectores, también tienen sus vulnerabilidades, sus miedos y sus decepciones. Un evento de esta magnitud, en un entorno que se supone de esparcimiento y disfrute, puede ser especialmente traumático. ¿Quiénes habrían sido los responsables de este escándalo? Aquí es donde la cosa se pone más compleja. ¿Fue alguien cercano a ella con intenciones ocultas? ¿Un tercero malintencionado que buscaba crear discordia? ¿O quizás un accidente o una indiscreción que tuvo consecuencias inesperadas? La falta de información oficial solo aviva la imaginación. Consideremos el impacto que un evento así podría tener en la carrera de una actriz. La reputación es un activo muy valioso en la industria del entretenimiento. Cualquier escándalo, por pequeño que parezca, puede generar titulares negativos y afectar la percepción del público y de los productores. Si Ande se vio envuelta en una situación comprometedora, incluso si no fue directamente su culpa, la repercusión mediática puede ser significativa. Ahora, ¿qué hay de la verdad oculta que la dejó en shock? Esto sugiere que lo que se filtró o lo que se dijo inicialmente era solo la punta del iceberg. La verdadera dimensión del problema, las implicaciones reales, o la identidad de los verdaderos culpables, es lo que realmente la conmocionó. Quizás descubrió que una persona en la que confiaba plenamente le había estado mintiendo, o que estaba siendo manipulada de alguna manera. Los medios de comunicación, al no tener información precisa, a menudo recurren a la especulación para llenar los vacíos. Y en el caso de Ande Ercel, su popularidad garantiza que cualquier detalle, por insignificante que parezca, se magnificará. Este incidente, envuelto en un aura de misterio, se convirtió en un festín para los paparazzi y los tabloides. Podríamos imaginar diferentes escenarios. Por ejemplo, supongamos que Ande estaba en una conversación privada con un amigo, compartiendo algo confidencial. Alguien más, sin su conocimiento, graba esa conversación y luego la filtra a la prensa. Ande, al enterarse de esto, se sentiría violada en su privacidad y, al mismo tiempo, traicionada por la persona que supuestamente debería haber sido discreta o por quienquiera que la grabó. Otra posibilidad es que se tratara de un engaño por parte de una pareja o de un socio comercial. Descubrir una infidelidad o un fraude en medio de un ambiente de aparente diversión puede ser especialmente doloroso y desconcertante. El shock, en este caso, provendría de la doble bofetada, la traición y la pérdida de la confianza. La frase «la verdad oculta que la dejó en shock» es muy poderosa. Nos hace pensar en algo más profundo que un simple error. Implica que había información que se mantenía en secreto, información que, al salir a la luz, cambió por completo la percepción de Ande sobre la situación, sobre las personas involucradas, o incluso sobre sí misma. Algunas fuentes no oficiales sugieren que el incidente podría haber estado relacionado con la vida amorosa de Ande, o con alguna persona de su pasado que intentaba regresar a su vida de forma conflictiva. En el mundo de las celebridades, las relaciones pasadas a menudo resurgen de maneras inesperadas y a veces problemáticas. Pero, ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millón. Lo que podemos hacer es analizar las pistas, conectar los puntos y ofrecerles nuestra perspectiva sobre lo que podría haber sucedido. La clave está en entender que el shock de Ande no se debió solo a un evento, sino a la revelación de una verdad que la tomó desprevenida y que, sin duda, la afectó profundamente. Quizás la verdad oculta tenía que ver con la autenticidad de las personas a su alrededor. Cuando uno se da cuenta de que ha estado rodeado de personas falsas, o que ha sido engañado por alguien en quien confiaba, el impacto emocional puede ser abrumador. El barco, en este contexto, se convierte en
El escenario de una dura lección de vida. Pensemos también en la presión mediática. Una vez que se rumorea un escándalo, los medios se abalanzan sobre la persona involucrada. La falta de respuestas claras o las respuestas ambiguas solo alimentan la especulación. Anne, al verse en medio de esta tormenta mediática, y con una verdad oculta que la perturbaba, habría estado en una posición muy difícil. La fuerza de un escándalo radica a menudo en el misterio que lo rodea. Y en este caso el misterio es palpable. La verdad oculta que dejó a Anne en shock sigue siendo, en gran medida, un enigma para el público. Pero esto no nos impide especular y analizar las posibles implicaciones. Es posible que el incidente la haya llevado a reevaluar sus relaciones, a ser más selectiva con las personas que deja entrar en su vida. Y en cierto modo, estas experiencias, por dolorosas que sean, pueden ser catalizadores de crecimiento personal y profesional. La belleza de este tipo de historias, aunque tristes para la persona involucrada, es que nos recuerdan la fragilidad de la fama y la importancia de la autenticidad. También nos enseñan que detrás de las cámaras y de las redes sociales, las celebridades enfrentan sus propias batallas y sus propias decepciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de este enigmático suceso? La verdad oculta que dejó a Anne en shock en ese barco probablemente se relaciona con una traición, una revelación personal impactante, o la exposición de información confidencial que la afectó directamente. La intensidad de su reacción sugiere que fue algo mucho más profundo que un simple incidente social. Fue una confrontación con una realidad que la descolocó por completo. Este evento, sea cual sea su naturaleza exacta, nos sirve como un recordatorio de que la vida de las celebridades, a pesar de todo el glamour, puede estar llena de sorpresas desagradables y de verdades ocultas que prefieren mantener a salvo. El hecho de que Anne Ercel, una figura tan admirada, haya sido presa de una situación que la dejó en shock, nos acerca a ella de una manera diferente, mostrándonos su vulnerabilidad ante las adversidades. Y hasta aquí, amigos, nuestro análisis de este intrigante escándalo. Esperamos que esta inmersión en la vida de Anne Ercel les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Recuerden que lo que compartimos aquí se basa en rumores, filtraciones y especulaciones, pero siempre intentamos traerles la información más coherente y plausible. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes hoy. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido interesante. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido en ese barco? Nos encantaría leer sus opiniones y especulaciones en la sección de * comentarios justo aquí abajo. Participen, debatan, compartan sus ideas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran * me gusta, * compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho * suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.